Como es conocido, la educación superior está en una profunda transformación. Esta profunda transformación es visible en muchas regiones del mundo, especialmente en Europa. El proceso de Bolonia, el proceso de convergencia de Bolonia, ha avanzado mucho en la última década y este proceso está siendo admirado e incluso emulado fuera de Europa. Además del proceso de Bolonia, hay un proceso emergente similar en los países latinoamericanos que se han planteado que en el plazo de 10 años quieren hacer lo mismo que se ha hecho ya en Europa, y en el espacio asiático y del Pacífico hay también un programa de movilidad similar, de movilidad de estudiantes y de profesores similar al que tenemos en Europa. Esta transformación de la educación superior concierne a la organización, la financiación, la estructura de los estudios, el currículum y la formación doctoral. En la historia de la educación superior, las reformas no son nuevas. De hecho, son un fenómeno recurrente en la política doméstica. No obstante, la presente reforma parece ser más profunda y más amplia. Algunos autores alemanes incluso comparan la transformación actual de la educación superior con la fundación de la moderna universidad por Humboldt al principio del siglo XIX. Vamos a ver ahora algunas diferencias generales entre la transformación actual y las reformas anteriores en el ámbito educativo. Me voy a referir a tendencias generales que se dan con más o menos visibilidad en el ámbito español, pero que creo que son reales y efectivas en el plano internacional. En primer lugar, anteriormente las reformas del pasado estaban conducidas primordialmente por objetivos de política doméstica. Básicamente, en muchos estados, los estados europeos y en los estados iberoamericanos, uno de los objetivos más importantes era la construcción nacional. También había objetivos como el alcanzar el desarrollo de otros países más avanzados, imitar la educación, los modelos educativos que seguían países más desarrollados, por ejemplo Francia o Alemania. La actual transformación de la educación superior, en cambio, tiene lugar en un contexto multipolar o multilevel, como suele gustar decir a los politólogos, multipolar. Un contexto multipolar quiere decir que no hay un punto central, ni siquiera la Unión Europea es el eje o el centro de ese sistema. Un sistema multipolar en el que la responsabilidad de la educación está en manos de las autoridades nacionales que se coordinan en foros multilaterales. Eso es el proceso de Bolonia, el proceso de convergencia de Bolonia. Todas esas medidas, entonces, se realizan por los Estados en coordinación abierta entre ellos, sin una institución supranacional como puede ser la Comisión, que les diga lo que tienen que hacer. La Comisión Europea o las instituciones de la Unión Europea y el Consejo de Europa lo que hacen es ayudar a ese proceso, complementar algunos puntos marginales de ese proceso, pero todo el proceso es llevado por los Estados, o mejor dicho, por los ministros de educación de los gobiernos centrales de los estados. En segundo lugar, los objetivos actualmente son nuevos. Se habla de internacionalización, de adaptabilidad, de competitividad. La agenda de la internacionalización de la educación superior cubre todos los ámbitos e incluye muchos aspectos, tanto la atracción de estudiantes como de investigadores, el reclutamiento de profesores, la provisión o suministro de servicios educativos transfronterizos, la competitividad en un mercado global, la búsqueda de la calidad o en la nueva jerga, la búsqueda de la excelencia es el objetivo teórico de todas las reformas, tanto las actuales como de las pasadas, pero lo que ha cambiado es la comprensión de lo que significa excelencia. Excelencia como objetivo
se entendía anteriormente en términos académicos, en términos sociales, en términos de desarrollo cultural y científico. Hoy en día excelencia se entiende cada vez más en términos económicos. Como ha señalado Jane Knight, que es una de las mayores estudiosas del fenómeno de la internacionalización de la educación superior, los estándares académicos siguen siendo importantes, pero quizás hay un cambio perceptible del énfasis en una experiencia académica de calidad para los estudiantes y para los profesores a unos estándares académicos que son parte de campañas de marketing, donde las universidades se convierten en marcas como la marca Coca-Cola o la marca Apple, con objeto de competir domésticamente y internacionalmente. Se trata de la contribución de la educación a la competitividad de los individuos, a la competitividad de los centros de educación, a la competitividad de las naciones. En los documentos que aparecen sobre la educación superior aparecen conceptos nuevos como servicios, consumidores, proveedores de servicios, reguladores, que sustituyen a la terminología usual en las universidades, una terminología de derecho público, de servicio público, de alumnos, de instituciones de derecho público, de funciones públicas. El servicio de educación superior se convierte como en las telecomunicaciones, un mercado que hay que regular, y el Estado es el regulador de ese nuevo mercado. La economización de la educación superior se muestra claramente por una emergente industria comercial dedicada a la educación superior, que complementa, coopera o que incluso compite con los sectores tradicionales, públicos y privados, que no tenían ánimo de lucro. Aparecen nuevos proveedores de educación, de servicios educativos, como son compañías de educación, compañías dedicadas a los medios de comunicación, universidades abiertas, universidades a distancia, universidades virtuales, universidades corporativas, cuando las multinacionales crean sus propios centros de conocimiento para sus propios funcionarios, asociaciones profesionales. Estos nuevos proveedores de servicios tienden a usar nuevos métodos de suministro de los servicios, nuevos tipos de programas, nuevas tecnologías. En el Reino Unido hay un observatorio de la educación superior transfronteriza que ha elaborado un índice de la educación en el mundo, un llamado Global Education Index, y este índice enumera las compañías que suministran educación y programas formativos y que forman parte del mercado bursátil. Había más de 50 en 2007. En algunos documentos se lee que el comercio de servicios educativos a nivel mundial mueve 35 billones de dólares. Tercera tendencia o tercer aspecto que quería resaltar. Las reformas de la educación superior están originalmente condicionadas y en algunos países sobre todo motivadas por la necesidad de restringir o de controlar el gasto público en educación superior. Aunque la demanda de educación superior sigue creciendo, la capacidad de gasto público del Estado de Bienestar no es ilimitada y los Estados tienen que establecer prioridades. Por un lado, el Gobierno quiere fomentar la mejora de la calidad del servicio educativo y quiere controlar la eficacia del gasto público en educación superior. Como ya sabrán ustedes, una parte de la financiación que reciben las universidades públicas se vincula por los gobiernos al cumplimiento de objetivos por medio de los contratos programas.
Por otro lado, las universidades públicas, a las universidades públicas se les dice insistentemente que tienen que buscar fuentes alternativas de financiación en el sector privado, que tienen que aumentar sus contratos de transferencia de conocimiento y de investigación con las empresas privadas, que tienen que generar ingresos mediante actividades comerciales o empresariales, que tienen que buscar el patrocinio de grandes firmas y, cuando no hay otra alternativa, que tienen que subir las tasas de matrícula. La reciente crisis financiera ha creado un problema adicional de financiación en la educación superior en el continente europeo. En el Reino Unido, la financiación de la educación superior se ha reducido en los últimos 2 años en un 6,6%. En Italia la reducción ha sido del 10% y en Letonia ha sido del 48%. Y recientemente el gobierno de coalición conservador-liberal británico ha acordado doblar las actuales tasas universitarias, que son de 3.290 libras en el futuro en Inglaterra y en Gales. ¿Cuál es el impacto de todo esto? ¿Cuál es el impacto de la globalización y de la economización de la educación superior en las comunidades lingüísticas medianas? Algunos autores estiman que el número de lenguas usadas en la educación superior es algo superior a 100, así lo afirma Jean Lapons, que es un estudioso de las relaciones entre lengua y política muy relevante en el mundo canadiense. Y si nos fijamos en Windows ofrece un corrector ortográfico automático de textos en alrededor de 135 idiomas, dejando al margen variedades dialectales y variedades de alfabeto. Este número, entre 100 y 135, creo que nos da un número aproximado de las lenguas que no solo están estandarizadas, sino que están de alguna forma equipadas con las modernas tecnologías que pueden ayudar a profesores, alumnos, a investigadores en la producción de textos escritos correctamente, que es básicamente el eje de la educación universitaria.